Imaginen un vasto abismo, un insondable lienzo de oscuridad, donde el silencio reina absoluto, y la luz aún no ha desplegado sus alas. En este espacio más allá de la comprensión humana, el concepto del tiempo no es más que una extraña ilusión. Estamos a punto de embarcarnos en un enigmático viaje hacia el misterioso, antes de todo lo conocido, un viaje al umbral mismo de la eternidad según las escrituras bíblicas. Pero, ¿qué podría haber existido antes de que el Verbo Divino pronunciara las palabras que dieron origen a la luz? ¿Y quién es el enigmático artífice de todo cuanto existe? El libro de Juan, en su primer capítulo y verso, proporciona una pista efímera, casi susurrada por el viento del misterio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Un aparentemente simple versículo que, sin embargo, despierta una cascada de preguntas insondables sobre la esencia y las actividades de lo divino antes del inicio del tiempo. Acompáñenme, pues, a explorar lo desconocido, más allá de las líneas de lo tangible, antes incluso de que la bruma de la creación hubiera comenzado a tomar forma. ¿Fue un lugar de preparación, una caverna de potencial aún no descubierto? Los teólogos han debatido durante siglos esta cuestión, ahondando en antiguos textos en búsqueda de respuestas o murmuraciones divinas escondidas. Ahora, imaginen que escuchamos un eco, como si la misma eternidad intentara comunicarse. En Proverbios 8, escuchamos otra voz en esta trama de lo eterno. Es la sabiduría que declara: el Señor me poseía en el principio de su camino, antes de sus obras de antiquísimo. La sabiduría, una entidad enigmática, sugiere la posibilidad de una relación cósmica profundamente consolidada, incluso antes de que los cielos y la tierra hubieran sido tejidas en el telar de la realidad. ¿Era el Verbo también la sabiduría? ¿Qué otras fuerzas celestiales habitaban en esta esfera previa a lo conocido? Al adentrarnos más en este misterio, nos preguntamos acerca de aquellos que podrían haber presenciado el albor de los primeros destellos del universo. Los ángeles, esas esencias fascinantes y plurales, también están envueltos en este enigma primordial. ¿Acaso el cielo resonaba con el aleteo de criaturas celestiales mientras aguardaban el primer susurro de la creación? Este umbral de lo desconocido, el antes de la creación, nos convoca a dejar de lado el lenguaje cotidiano y sumergirnos en un mar de posibilidades y secretos. A través de sutiles pistas en las escrituras, se nos invita a contemplar el misterio de lo que pudo haber sido, a sentir el asombro de lo no dicho y lo no visto. Así, nos adentramos con silencio reverente y corazones abiertos en este relato cósmico que desafía nuestra comprensión, a la espera de revelar sus oscuros secretos, enterrados en la eternidad misma. ¿Qué secretos nos revelará el Verbo? ¿Y qué música celestial nos susurrará al oído la sabiduría? Al seguir cada palabra sagrada, quizás logremos vislumbrar fragmentos de aquel fascinante ensueño primordial. Imagina un vasto y enigmático océano de serenidad, un lugar donde ni el tiempo ni el espacio han dado su primer aliento. Allí, en medio de lo inimaginable, yace la esencia de lo eterno, Dios. Este concepto, que la teología cristiana nos presenta, es el inicio de un viaje que desafía la razón humana. ¿Cómo comprender a un ser cuya existencia trasciende la dimensión del tiempo, como una partitura que escapa del papel para convertirse en música infinita? Es como si cada segundo de nuestra vida fuera solo una nota en la sinfonía de la eternidad que Él dirige desde un lugar donde el antes y el después se encuentran cara a cara. El profeta Isaías, con ojos llenos de visiones, nos habló de Él, describiendo a un Dios que habita en la eternidad misma, Isaías 57:15. Y es este misterio el que nos llama, invitándonos a considerar la idea de que nuestro entendimiento del tiempo es solo una sombra de lo que realmente es. Como explorar un libro cuyas páginas aún millones de años no podrían alcanzar a describir. Aquí nos encontramos frente a un enigma tan profundo como el amor divino, un amor que existía incluso antes de que se pronunciara la primera palabra de la creación. ¿Acaso no evoca esto una sensación de asombro, sabiendo que cada instante, efímero para nosotros, es sostenido por una mano que jamás tiembla, una presencia que ni lo inmutable de las estrellas puede contener? Dios, en su majestuosidad, ve el principio y el fin como un artista contempla su obra completa, más allá del marco que limita nuestra existencia. Esta perspectiva nos lleva a una reflexión más profunda. Nuestra vida está entrelazada con lo eterno, invitándonos a participar de un misterio que no busca ser resuelto, sino vivido en reverente adoración. Imagina un tiempo antes del tiempo, un lugar donde ni siquiera el concepto de espacio tenía sentido. En esta esfera temporal, una danza perpetua tejía la esencia misma del universo aún no nacido. Aquí, en este vacío rebosante de potencial divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en una unidad tan perfecta que desafía las mentes más perspicaces. La Trinidad, un enigma embriagador,
nos invita a vislumbrar su naturaleza eterna. Pero, ¿qué conversaciones misteriosas habitaron esos momentos antes de la pronunciación del hágase la luz? Era un intercambio de amor y propósito tan poderoso que la mera sombra de su interacción podría llenarnos de asombro. En un susurro etéreo, el Hijo podría haber planeado el sacrificio redentor, mientras el Espíritu susurraba caminos de guía e inspiración. Y el Padre, siempre comprensivo, bendecía cada intención con sabiduría sin límites. Aquí reside el misterio, un diálogo sin principio ni fin, predestinado para dar forma a lo que conocemos como el amanecer de toda existencia. ¿Qué secretos encontró este triángulo sagrado en su eternidad íntima? En el vasto tapiz del cosmos, donde el tiempo y el espacio se entrelazan de maneras incomprensibles para la mente humana, surge una pregunta que resuena como un eco desde los confines de lo conocido. ¿Fueron los ángeles las primeras criaturas en abrir sus ojos a la luz divina, antes de que siquiera existiesen estrellas en el firmamento? Imagina una existencia donde estos seres de puro espíritu habitan un reino de luz etérea, contemplando la orquestación del universo mientras Dios, el gran arquitecto, empieza a zurcir el delicado tejido de la creación. La Biblia susurra pistas en el libro de Job, donde se menciona que los hijos de Dios aclamaban de júbilo al presenciar la creación del mundo. Esta pequeña insinuación deja abiertas las puertas a la fascinante posibilidad de que los ángeles, con su presencia enigmática, estuvieran ahí, testigos y quizá participantes del nacimiento del mundo físico. La discusión teológica se convierte en una invitación a explorar estos planos celestiales, donde el tiempo parece desvanecerse, generando un interés perenne en la naturaleza de estos seres angélicos y su misteriosa conexión. Los primeros días de la existencia misma, la vastedad del cosmos nos envuelve en un manto de estrellas titilantes, y nos hace preguntarnos, ¿qué impulsó al Creador a dar forma a este inmenso tapiz cósmico? El propósito de la creación es un enigma que nos invita a un viaje interior y exterior a la vez, mezclando la búsqueda de sentido con la magnificencia del universo. Según los relatos ancestrales, podríamos imaginar a Dios en la eternidad infinita, contemplando un vacío sin vida, y sintiendo una chispa de inspiración creativa. Pero, ¿qué fue lo que encendió esa chispa? ¿Fue el deseo de amor, o de crear un reflejo de su propia esencia? En el libro de Génesis, leemos, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Estas palabras, cargadas de magnificencia y misterio, nos incitan a pensar que quizás la creación fue un acto de puro amor y bondad, un deseo de compartir la belleza y el gozo de la existencia. Como artistas ante el lienzo, tal vez Dios imaginó un mundo donde la música del viento y los susurros de los arroyos juntasen sus voces en un cántico de reverencia y maravilla. Sin embargo, el gran rompecabezas permanece. ¿Es el universo un juego divino, un escenario perfecto creado para que la humanidad busque su esencia? ¿O es un vasto y misterioso libro de secretos, con cada estrella como un verso mudo esperando ser entendido? En nuestra búsqueda insaciable de respuestas, nos adentramos más en los recovecos del misterio, atrapados entre luces y sombras, avances y retrocesos. Así, el propósito de la creación se convierte no solo en la trasfondo de la existencia, sino en un exquisito relato en el que cada uno de nosotros es un personaje que aporta al gran misterio, tropezando y levantándose, buscando en la oscuridad las pistas de una verdad tan ansiada como el siguiente amanecer. Así es como nos introduce el Evangelio de Juan al fascinante concepto del logos, esa palabra arcana traducida como verbo, que, según quienes han buscado descifrar sus enigmas, no solo existía con Dios, sino que era una manifestación de Dios mismo. ¿Qué significa esto? Algunos antiguos filósofos y teólogos se han atrevido a sugerir que el logos es más que una simple palabra. Es un puente entre lo infinito y lo tangible, entre lo divino y lo humano. En este relato casi mítico, el logos nos invita a imaginar una actividad divina que existía antes de que el tiempo empezara a correr. Es una danza etérea de armonías primordiales que todavía resuena en cada átomo y galaxia, insinuando un lenguaje secreto del universo. La visión de Juan nos lanza a un viaje temporal hasta el preciso instante antes del amanecer de la creación, cuando el logos no era solo un testigo, sino el verdadero arquitecto de la existencia. Como si desbloquearle pudiera abrir las puertas de una sabiduría infinita guardada desde el inicio de todo, un misterio que sigue latente para aquellos osados que deseen buscar el auténtico significado de su ser a través de esta Coelcaguas. Divina palabra, en lo profundo de los tiempos, antes de que la formación de la Tierra estuviese siquiera concebida en la vasta mente del Creador, se desató un conflicto cósmico tan antiguo como el mismo universo. La rebelión de Lucifer imagina un reino de esplendor inimaginable, donde ángeles de luz recorrían los cielos con majestuosidad y armonía. Allí, a la diestra del Todopoderoso, se encontraba Lucifer, el portador de luz, cuya belleza y sabiduría no tenían comparación. Sin embargo, esa misma luz que refulgía,
fue la que sembró en él el germen de la arrogancia. Algunas antiguas tradiciones sostienen que, en un momento de insospechada traición, Lucifer contempló el resplandor de su propio ser y pensó, por un fugaz e insidioso instante, que podría ocupar el lugar del Altísimo. Movido por el anhelo desenfrenado de poder, reunió a un tercio de las huestes celestiales en una revuelta que estremeció los cimientos del cielo mismo. Las estrellas parpadearon, testigos mudos y atónitos del dramático giro de los acontecimientos. En este audaz acto, se tejieron las primeras sombras de misterio que aún envuelven la historia. ¿Qué secretos susurró a los oídos de sus hermanos para arrastrarlos en su caída? La guerra celeste fue tan violenta que, en un torbellino de dolor y destierro, Lucifer, junto con sus seguidores, fue expulsado, cayendo desde el esplendor infinito hasta los confines de la existencia. En aquel vasto y enigmático abismo que conocemos como eternidad, antes de que una sola estrella brillara en los cielos o el primer aliento fuera otorgado a la humanidad, los misteriosos planes de Dios ya danzaban en la quietud del infinito. La Biblia insinúa en Isaías 55:8-9 que los pensamientos de Dios superan los nuestros, tan altos como los cielos sobre la tierra. Una afirmación que nos sumerge en un océano de infinitas posibilidades, donde cada ola es un secreto, aún por revelarse. Imagínate por un momento el instante en que el Creador visualizó el tejido de la existencia mismo, entrelazando destinos y propósitos cual hábil tejedor de historias. ¿Qué visiones cruzaron su mente? ¿Qué destinos entrelazó con deliberación? Son enigmas encerrados en cofres celestiales custodiados por guardianes angélicos, fuera del alcance del más sabio de los mortales. Los teólogos y místicos a lo largo de los siglos han buscado desvelar estas incógnitas divinas, como si fueran criptógrafos intentando descifrar un código sagrado oculto en las escrituras. Este panorama, rebosante de preguntas perspicaces, nos lleva a confrontar el impresionante misterio del libre albedrío humano, en tensión con un destino cuidadosamente diseñado por una mente divina insondable. Así es como los caminos inescrutables de Dios, como un río subterráneo, fluyen inalterablemente bajo la superficie de la cotidianidad, proporcionándonos retazos de su grandeza en un mundo ciego a los secretos del pasado e ignorante de los misterios del futuro. A medida que exploramos estas dimensiones místicas de lo divino, nos sentimos irresistiblemente atraídos por la búsqueda de entender el porqué y el cómo. Pero tal vez sea en el misterio mismo donde resida la belleza más profunda, como una obra de arte incompleta que deja espacio para la creación y la maravilla eternas. Aquí, en este laberinto de lo desconocido, se revelan los planes de Dios, eternos e inescrutables, invitándonos a confiar y buscar, aun sin ver el cielo en su totalidad. Antes de que la creación surgiera en todo su esplendor, se dice que el universo entero era un vasto océano de caos. Pero ¿qué significa realmente este caos primordial? Imaginemos un reino sumido en una noche perpetua, sin forma ni propósitos definidos, donde las sombras se entrelazan en un baile inquietante. El Génesis esconde tras sus palabras una referencia a estas tumultuosas aguas primordiales, un abismo oscuro que flotaba en el borde del entendimiento divino. Extrañamente, en otras culturas antiguas, como la babilónica, también se relata la existencia de un caos inicial personificado por la deidad Tiamat, un dragón marino de proporciones descomunales. Este simbolismo compartido insinúa que, antes de que el soplo divino impartiera orden, algo misterioso y antinatural acechaba, un recordatorio de lo que podría haber sido sin la intervención divina. ¿Podría ser que estos relatos reflejen una verdad oculta, temporal, sobre el universo que nos rodea? Tal vez, en ese caos, se escondía el verdadero potencial de toda la creación, aguardando pacientemente para ser llamado a la existencia. Imagina por un momento un vasto vacío, un silencio ensordecedor que antecede la creación del universo. En esta oscuridad infinita, antes de que las estrellas danzaran en el firmamento y los océanos rugieran con vida, existía un conocimiento sublime, un plan meticulosamente trazado en la mente de lo divino. Este insondable tesoro de sabiduría, conocido como la preexistencia del conocimiento divino, nos invita a una reflexión profunda sobre el poder y el misterio de la conciencia de un ser eterno. Pero ¿cómo podemos, simples mortales, comprender el alcance de este ominoso saber que existía antes del tiempo mismo? Visualiza una biblioteca celestial, donde cada libro es un instante, un latido del tiempo, repleto de los acontecimientos que alguna vez fueron y serán.
de los acontecimientos que alguna vez fueron y serán. Aquí las páginas no se encuentran escritas con tinta terrenal, sino con el lenguaje etéreo de las estrellas y el destino. En el Génesis, escuchamos el eco de esta omnisciencia cuando se habla del inicio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Acaso no es fascinante pensar que, incluso antes de que estas palabras fueran pronunciadas, todo ya habitaba en el corazón del conocimiento divino? Un misterio envuelto en cada plegaria y en cada paso que damos, como hilos de un tapiz que se despliegan en este gran drama universal. ¿Qué emociones sienten quienes contemplan esta magnitud? Asombro, reverencia, quizás incluso una pizca de miedo ante lo incomprensible. Sin embargo, es un misterio que nos invita no a resolverlo, sino a sumergirnos en su vastedad, apreciando que estamos, de alguna manera, conectados a este plan eterno. Quizás tú y yo, al descubrir más de este misterio, podemos vislumbrar un destello del conocimiento que todo lo abarca. En este enigma sagrado reside la belleza y la profundidad de la fe, un recordatorio de que el universo entero es un susurro de la mente divina, aguardando que exploremos su secreto. En el místico horizonte del tiempo, nos encontramos con esas tres palabras que han despertado la curiosidad y el debate a lo largo de los siglos. En el principio. Estas palabras marcan el inicio de Génesis 1:1, una puerta celestial que nos invita a un universo lleno de posibilidades y enigmas sin resolver. Pero, ¿qué misterio se esconde este pasaje tan familiar y, sin embargo, tan insondable? Antes de que la luz se separara de las tinieblas, de que la tierra contemplara su reflejo en su propio amanecer, la inquietante pregunta se alza. ¿Existió algo antes del principio? Imagina un vasto vacío que no entendemos completamente. Un lugar donde el tiempo y el espacio aún no habían sido tejidos en el tapiz del universo. Algunos filósofos y teólogos surgen como custodios de este misterio, explorando la naturaleza incierta de lo que podría haber precedido ese instante inicial. ¿Acaso el tiempo estaba dormido, esperando el susurro divino para despertar? ¿Se debatían las sombras de otras realidades, quizás, en el borde de lo que podría ser? Cada respuesta parece abrir la puerta a aún más preguntas, cada una más inquietante que la anterior. Al aventurarte en este enigma, te enfrentas a la mente divina, contemplando el abismo de lo que fue, o de lo que nunca llegó a ser. En este enigma eterno reside no solo el misterio de nuestra creación, sino también el misterio de por qué existimos. Así, la frase en el principio se transforma, de una simple introducción, a un eco interminable que reverbera en el vasto universo de nuestras propias preguntas más profundas. Suscríbete para más contenido.